Este es el GAN Megaminx Maglev y es el cubo más caro de mi colección, o al menos el más caro de las categorías oficiales que yo uso. Recordemos que las categorías oficiales son en las que se puede concursar dentro de competencias, y son 2x2, 3x3, 4x4, 5, 6, 7x7, Clock, Scube, Square One, Pyraminx y Megaminx. Cada uno de estos cubos que uso tienen precios totalmente distintos, van desde los 15 hasta los $50. Pues hoy nos ha llegado este cubo, el cual cuando fue anunciado causó mucha intriga. GAN anunció que este sería uno de los cubos más avanzados y con mayores características hasta el momento, y al parecer no mintieron. Este es el Megaminx más completo del mundo, teniendo imanes en todas sus esquinas y aristas, plástico barnizado o UV coated para un mejor agarre, lip en cada una de sus capas, siendo este el primer Megaminx con esta característica. También tiene núcleo imantado para darle estabilidad al cubo, y una de las cosas que más me sorprendió es que este es el primer Megaminx con Maglev, un sistema en las piezas centrales que sustituye al clásico tornillo y resorte por un tornillo y dos imanes que hacen la función del resorte. Esto nos da un giro con menos fricción y por lo tanto el cubo se siente más rápido, pero esto no fue lo único que causó intriga, pues cuando fue anunciado este Megaminx y GAN comentó todo lo que vendría con él, solo podíamos pensar en una cosa: ¿cuánto costaría este cubo? Bueno, por fin ha llegado este Megaminx a mis manos, y lo que haremos hoy es ver si este cubo está a la altura de su precio, el cual puede variar por tienda, pero por lo regular está entre los $70 y $100. Bueno, 99 en realidad, pero sonaba mejor 100. ¿Podrá este cubo justificar su precio? Bueno, vamos a averiguarlo. Este Megaminx viene en esta caja. Al abrirla, vemos que viene esta carcasa en forma de Megaminx, algo que me gustó mucho, pues se asemeja mucho a la forma en que vienen algunos cubos de esta marca. Algo que no pude evitar fue pensar que si la hubieran hecho roja, habría parecido una pokebola. Podemos aquí ver el Megaminx, el cual, como comenté antes, tiene plástico barnizado, y también se puede ver en las piezas estas hendiduras para un mejor agarre. Al fondo de la caja viene esta caja plateada que contiene un instructivo sobre cómo armar el Megaminx, un instructivo sobre cómo ajustarlo, una herramienta para ajustar el Megaminx, una bolsa que se siente de buena calidad y una tarjeta coleccionable. Este Megaminx viene en 4 versiones: la versión plástico barnizado con cara negra, la versión plástico barnizado con cara gris, y la versión frosted con cara negra y versión frosted con cara gris. Recordemos que frosted es cuando un cubo tiene plástico matizado. Depende de tus gustos, puede que prefieras uno u otro plástico y cara gris o cara negra. Personalmente prefiero la versión UV coated, ya que con la versión matizada a veces el cubo se me resbala, y prefiero cara gris ya que es como estoy acostumbrado. Pero esta vez decidí probar un Megaminx con cara negra y ver qué tal me va. Hay que tener en cuenta que muchos de los mejores competidores del mundo prefieren esta cara en vez de gris. La altura de este cubo es de aproximadamente 6.5 centímetros, lo cual es el tamaño estándar y no es ni muy pequeño ni muy grande. Su peso es de 117 gramos, haciéndolo uno de los Megaminx más ligeros, y como comenté, el precio puede variar entre $70 y $99 dependiendo si es frosted o barnizado, pero recuerda que puedes usar mi código JCCuber en Pickup Shop para un 40% de descuento. De nada. El ajuste de este puzzle es interesante, pues me recuerda mucho al ajuste que los 3x3 de GAN tienen. Tanto la parte interna como la externa tienen 6 niveles de ajuste. Si movemos la parte interna, esto va a influir en el corte de esquinas, y si movemos la parte externa, esto va a influir en qué tan pesado o ligero se siente el giro. Por último, algo que me gustó de este Megaminx es que tiene lip. No es demasiado, pero para ser la primera vez que una marca intenta esto en un cubo distinto a un 3x3, el lip no está mal. Esto puede darle al giro una sensación peculiar, pues puede que te haga sentir que tus giros son mucho más precisos. Personalmente, creo que depende de gustos si prefieres un cubo con o sin lip, pues sea como sea, uno puede llegar a tener prácticamente los mismos tiempos sin importar si el cubo tiene esta característica. Pero bueno, vamos a ver el giro. Conclusión: GAN añadió a la perfección la esencia y giro de sus 3x3 a este Megaminx. Un giro rápido, ligero y un poco rasposo o seco, y todas las características que vimos hace un momento, junto con el sistema Maglev que tiene cada pieza central, hace que el giro del cubo sea extremadamente suave. El cubo no tiene bloqueos, y aunque este Megaminx tenga un ajuste con varias posibilidades, así como viene desde que lo sacas de la caja, se siente listo para usarse. Hay algunos Megaminx que tienen bordes en cada pieza para que sea más cómodo el agarre, y creo que me hubiera gustado que el GAN Megaminx los tuviera, pero aunque no sea así, el agarre es cómodo. Ustedes saben que me importa ser sincero. Ustedes saben que en este canal he comentado cuando un cubo no me convence o cuando me gusta. Y en resumen, sin duda alguna este Megaminx es excelente, me ha gustado, y sobre si se justifica el precio, aunque estamos acostumbrados a que los cubos de GAN no suelen ser económicos, creo que si encuentras este Megaminx rozando los $70 puede valerlo. De hecho, el primer Megaminx de GAN cuesta prácticamente lo mismo. Por otro lado, si encuentras este Megaminx en $100 o hasta más, no estoy tan seguro que sea un precio justificado. Después de haberlo resuelto más de 100 veces, creo que definitivamente es de los mejores Megaminx del mundo, aunque siendo honesto, por la mitad de precio puedes encontrar Megaminx a los que tal vez sea más difícil adaptarte y tal vez demores más en ajustarlos, pero eventualmente te terminarán dando tiempos muy similares a los que te daría el GAN Megaminx. Lo que puedo concluir es que GAN no está solamente vendiendo un cubo excelente, sino también un cubo completamente listo para usarse sin necesidad de moverle nada, y que también te da una buena experiencia desde el momento en que abres la caja. En resumen, si compras este Megaminx es muy probable que termine siendo tu main, tu cubo principal, pero si te vas por otras opciones, muy posiblemente te terminarás acostumbrando a ellas también, aunque te tome un poco más de tiempo. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Recuerden que si buscan mejorar de gran manera sus tiempos y bajar en semanas lo que usualmente bajarían en meses o hasta años, pueden agendar asesorías conmigo. Muchas personas ya las han tomado y han roto sus récords desde el primer día. También muchas gracias a todos los miembros del canal, ya que recuerda que al ser miembro estás apoyando al canal como no tienes idea, y tienes a cambio contenido exclusivo constante y entrada a sorteos de cubos gama alta cada mes. Así que bueno, muchas gracias y recuerden, sigan cubeando.